Buenas tardes, amigos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, continuamos con un Periscope que tiene otro perfil diferente. Vamos a hablar del capitalismo, neoliberalismo y poscapitalismo en el contexto que estamos viviendo en estos momentos. El Banco Internacional de Pagos de Basilea, del que hemos hablado aquí más de una vez, tiene como misión, de alguna manera, alertar al mundo de la banca de los riesgos de burbujas, de si los bancos están actuando con limpieza y no ocultan morosos y fallidos, de si los riesgos son bien estudiados por los bancos o, por el contrario, sus direcciones son culpables de que el análisis de riesgo sea un completo desastre que ha provocado, de alguna manera, la crisis del sistema bancario internacional en estos momentos. Decía que estamos hablando de capitalismo, neoliberalismo y poscapitalismo. Y decimos por enésima vez que el neoliberalismo ha fracasado fundamentalmente porque creía que los mercados se autorregulaban por sí solos. Y claro, si creyendo esto firmemente empiezas a hacer millones de emisiones de titulaciones calificando activos que no son AAA, que en muchas ocasiones eran una mezcla de activos que no valían nada, de activos que podían ser AA y desde luego casi nunca AAA. Si tú haces millones de titulaciones de este pelaje, no podía por menos que ocurrir lo que pasó finalmente en el mundo, y es que el sistema financiero se vino abajo en el año 2007 y hubo que salvarlo. Wall Street se encargó de salvar, mejor dicho, la Reserva Federal tuvo que salvar prácticamente todo Wall Street. 2007-2008, pasando de 600.000 millones de dólares en activos a una cantidad del orden de 4,2 billones de dólares de activos. Algo similar a lo que ahora está haciendo Mario Draghi, pero mucho más tarde y bastante mal, por cierto, en cuanto a sus resultados. Entonces, el neoliberalismo por sí solito ha sido capaz de cargarse todo el sistema financiero mundial y todos sus bancos. Y desgraciadamente algo se ha trasladado a Oriente y desde luego China no ha aprendido, o mejor dicho, estudió y copió cosas que no debía haber hecho y por eso hoy tenemos problemas también en ese país tan importante para el mundo en estos momentos. Decía que el neoliberalismo ha fracasado por varios motivos. Uno, porque se ha cargado el sistema financiero internacional y ya no hay quien lo pueda resolver, desde luego desde una perspectiva neoliberal. Esto ha sido criticado por todo el mundo y dio lugar a que en un momento determinado se llegara a decir si Marx tenía razón cuando había dicho que el capitalismo tenía punto final. Y la realidad es que el capitalismo a lo largo de los últimos 250 años pues ha permanecido bastante sólido, pero curiosamente de 1990 en adelante hasta el 2007, que cae Lehman Brothers y se hunden prácticamente todos los grandes bancos de inversión del mundo en ese momento, tienen que ser salvados, pero al salvarlos se crea un problema muchísimo mayor, y es que los bancos centrales en estos momentos podemos darlos también por quebrados. Entonces el neoliberalismo ha conseguido algo muy importante: cargarse el sistema financiero mundial tal cual lo conocemos desde las medidas tomadas en Bretton Woods. A los ignorantes que hablan mal de Keynes, simplemente decirles que una cosa es John Maynard Keynes y otra los keynesianos que han venido detrás, de todo tipo y pelaje, porque pasaron de fascistas, nazis, a neoliberales de la noche a la mañana,
Algunos se disfrazaron de socialistas keynesianos, otros de socialistas liberales, pero en el fondo, del año 45 al año 70, prácticamente todo lo que se hizo en el mundo por parte de gobiernos de derecha e izquierda fueron programas keynesianos que no tenían que ver exactamente mucho con lo que Keynes quería decir cuando nos escribió prácticamente unos cuantos libros, a cuál mejor de todos ellos. Keynes es Keynes y los keynesianos. Keynes, un gran personaje que entendía la vida del economista como un hombre que ayudaba a que los ciudadanos de su país o de todo el mundo vivieran mejor, y los keynesianos, por el contrario, pues gente de todo tipo y pelaje, porque había de todo, desde conservadores, pasando por socialdemócratas, socialistas, etcétera, etcétera. Os decía que el neoliberalismo fracasa también porque hay un momento en que ya no respeta los mercados de ninguna clase, ni los mercados de acciones, ni los mercados de obligaciones, ni los mercados de commodities, ni los mercados de nada. 14 operadores se reúnen todos los meses y deciden cómo se moverán las bolsas a lo largo del mes. Y cada semana concretan un poco más, un poco menos, si hoy le toca subir al DAX y por lo tanto al IBEX, que suele ir siempre a la cola de él, o si hoy suben los mercados de deuda de, por ejemplo, del Reino Unido, por el contrario, lo hacen de otra zona. 14 operadores prácticamente controlan y manipulan los mercados en estos momentos. Si eso es el neoliberalismo, si eso es el libre mercado, que baje Dios y opine. Por las mismas razones, el derecho de propiedad ha quedado completamente prostituido con el neoliberalismo. Antaño, y en los últimos tiempos, podías buscar personas de todos los colores ideológicos que defendían el derecho de propiedad. El neoliberalismo se lo carga. Y por lo tanto, tenemos que meditar y pensar seriamente si el derecho de propiedad sigue siendo un tema muy importante o poco importante para la gente. Si los mercados nos los han manipulado, si los mercados, contra lo que decían nuestros capulletes que se dedican a hablar de liberalismo en universidades españolas, si, como digo, si los mercados no se autorregulan, sino por el contrario, a veces se desmadran completamente y no hay manera humana de bajarlos o subirlos, la realidad es que el neoliberalismo ha fracasado en sus temas más importantes y por lo tanto no tiene derecho a seguir existiendo. Por lo tanto, no hay que dejar ya más juego al neoliberalismo en el sentido, como hablaba antes, del Instituto de la Empresa Familiar, que quiere flexibilizar más el trabajo. ¿Qué es eso de flexibilizar más el trabajo? ¿Poderlos echar sin indemnización? De eso nada, monada. El neoliberalismo ha fracasado y los empresarios también tienen que cambiar su forma de entender el mundo de la empresa y su relación con las finanzas y con los trabajadores. El neoliberalismo ha soltado, si recordáis la película de los Gremlins, aquella película tan graciosa en que cuando los mojabas salían, cuando al salir de la caja los mojabas, se volvían locos y eran capaces de arrasar completamente unos grandes almacenes, una ciudad, un país, un continente entero. Pues bien, los Gremlins del trabajo y los Gremlins del mundo financiero los ha soltado el liberalismo y ahora resulta que tenemos que ver cómo los cogemos y los volvemos a meter en el baúl. Pero eso no lo hará el neoliberalismo. El neoliberalismo se ha cargado todo aquello en que se fundamentaba, todo aquello que de alguna manera hemos vivido los últimos 30 años, desde prácticamente 1985 hasta ahora, más o menos. El neoliberalismo es incompatible con la globalización. El neoliberalismo es incompatible con la tecnología de la información. El neoliberalismo es incompatible con la robótica.
El neoliberalismo es incompatible con toda la inteligencia que se ha generado en los últimos 30 años y que seguramente es la mayor creación de inteligencia, de conocimientos que hoy día tenemos a nuestra disposición en los ordenadores, en nuestros archivos, en cualquier centro de información que tengamos interés en conocer. Hoy conocemos todo. Conocemos que el Deutsche Bahn está quebrado, y lo podemos decir en voz alta. Conocemos perfectamente los atentados islamistas cuando se producen, a pesar de que intenten tapárnoslos las autoridades. Conocemos perfectamente en estos momentos cómo va evolucionando a mejor la economía postcapitalista. Conocemos todos los corruptos que por España han sido. No solo los conocemos, sino que casi podemos pronosticar cuándo irán cayendo todos los que no han caído todavía. Me refiero a los que han estado rodeados de corruptos por todas las partes, incluso en ellos mismos, pero que todavía aún no han sido juzgados, pero que inevitablemente lo serán. Estamos hablando de los presidentes de las comunidades autónomas de Madrid, y me podría atrever desde su constitución, desde el origen de la Comunidad de Madrid, al igual que los alcaldes del Ayuntamiento de Madrid, y también me comprometería a aclarar que hasta el primer alcalde que hubo a partir del año 1978, ninguno de ellos pasaría la prueba del algodón. Y como estos, otros muchos, especialmente el presidente del gobierno que convivió con Manolo Correa en la tercera planta de Génova, y sin embargo parece que no se enteró que lo tenía al lado. Y mira que preparaban las campañas electorales y los espectáculos electorales financiados con dinero que procedía de los presupuestos públicos y que sin embargo a través de empresas que conseguían contratos, que estos días han sido denunciadas las más importantes, con dineros procedentes de empresas que conseguían contratos, hacían sus espectáculos e incluso se quedaban el dinero. Esta es la España de unos empresarios que han considerado desde 1975 que todo era jauja y que bastaba con comprar a los políticos para poder forrarse, pero no cualquier empresario, sino unos cuantos muy determinados que no llegarían, que entre toda España no serían más allá de 500 entre personas físicas y jurídicas, personas físicas que también estaban en el negocio, como dirían los catalanes de Jordi Pujol. El neoliberalismo, desgraciadamente, ha pasado por España haciendo estragos. Y hoy día tenemos unas empresas muy flojitas, muchas a punto de caer, un 30% de las mismas con riesgo de insolvencia en el escaso periodo de un año, y que lógicamente nos van a crear serios problemas de empleo cuando ya en estos momentos estamos viviendo situaciones tales como que prácticamente el 25% de la población española ocupada en un trabajo, el 25% desgraciadamente cobra menos del salario mínimo. Y de ese 25%, casi un 16% menos de 300 euros al mes, que no deja de ser una aberración en lo que dicen por ahí que somos la cuarta economía de Occidente. Una cuarta economía con un 25% de personas que cobran menos del salario mínimo, una cuarta economía que desgraciadamente tiene prácticamente 2.700.000 funcionarios, no deja de ser aberrante. Una cuarta economía del mundo que tiene unas autonomías que gastan todo lo habido y por haber, y que como están mal concebidas no pueden generar más que problemas, es un problema muy serio. Hemos dicho muchas veces que hay que legislar de forma tal que puedan unirse las comunidades autónomas,
para que así, en vez de ser 17 más 2 ciudades autónomas, sean como mucho 7, incluidas las 2 ciudades autónomas. Tenemos serios problemas por culpa de nuestros empresarios depredadores. Pero lo más grave de todo, y hay un artículo hoy que podéis leer, de un viejo falangista que luego se reconvirtió a miembro del Partido Popular, que nos dice por un momento la verdad, y viendo el crecimiento que se produjo en España desde 1953 hasta el año 1975, en que muere Franco, resulta la paradoja de que es el periodo de crecimiento mayor de la historia de España en los últimos 200 años. O sea, para los que somos antifranquistas hasta las cachas como yo, resulta que del 53 al 75 es el periodo de mayor crecimiento económico de la historia de España. Y a partir de ahí empieza el empresario depredador típico español que provoca que, como digo, haya 4 millones de empleados que cobran menos de 666 euros y de ellos la mitad o algo más cobran menos de 300 euros. Tenemos 2.700.000 empleados públicos y desgraciadamente poco a poco nos hemos cargado el sector industrial, sobre todo desde el año 78 en adelante, hasta el punto de que tenemos un 30% menos de las empresas que teníamos en aquel momento. Solo el País Vasco ha mantenido una cierta fortaleza y un poco menos los amigos de Cataluña. Todos estos temas, ¿cómo los encajas en el poscapitalismo? Pues sencillamente, el poscapitalismo tiene que dar solución a los jóvenes que no tienen empleo y que desgraciadamente al caer tanta empresa y ser un país periférico por culpa de nuestros dirigentes, no nos queda más remedio que ver cómo ocupamos a esos 47-50% de jóvenes que no encuentran trabajo y que a veces tienen hasta 3 carreras, mejor dicho, tres carreras, sí, ¿por qué no? Tienen másters, tienen incluso dominio de varios idiomas y sin embargo solo encuentran trabajo en el sector de la restauración. Es una aberración y no nos queda más remedio que buscar solución para ellos. Y la solución para ellos no consiste en apoyar a empresas moribundas como los bancos españoles o las empresas que tienen relación estrechísima con el boletín oficial del Estado, que ni han sido productivas nunca ni lo serán jamás, y que lo único que estamos haciendo es hacer transferencias de riqueza de unos a otros a través, lógicamente, de unos precios fijados en el boletín oficial del Estado. Todo eso tiene que cambiar en lo que nosotros estamos proponiendo en el movimiento 7 Jaques, que, como os dice, tiene un programa, un proyecto político y económico coherente. Nada que ver con los partidos políticos de derecha o los partidos políticos de centro o de izquierda en España, ni con sindicatos ni organizaciones empresariales ya fulminados por el neoliberalismo, pero que estos partidos políticos, como no tienen programa, porque no tienen ideología, ni saben, no tienen ningún norte para seguir adelante, lógicamente nos obligan a tratar de funcionar, primero de informar, de formar, de enseñar qué hay que hacer para que el poscapitalismo siga adelante, qué tenemos que hacer para que la democracia no sea coartada en ningún momento y qué tenemos que hacer, sobre todo en España, para que, si es preciso un cambio de régimen político, vayamos a ese cambio de régimen político, puesto que cuando las instituciones están podridas, cuando un país es insolvente, ese país no tiene solución posible. Hoy, otra mentira más en El Economista es decir que los fondos de liquidez autonómicos que se han facilitado a las autonomías para pagar deudas o para atender vencimientos, que esos fondos han ahorrado a las autonomías, si no recuerdo mal, cifras de 48.000 millones de euros. La realidad que lo único claro es que se han metido en las autonomías 170.000 millones de euros más.
Y como las autonomías no tienen que pagar tipos de interés 30% hoy día, puesto que los tipos de interés están prácticamente a cero, quiere decir que el economista, una vez más, y el gobierno están mintiendo cuando nos dan los datos. Las economías, el Estado de las autonomías, el Estado mal llamado a las autonomías, no tiene ningún sentido en España porque es un Estado inviable. Y es lo primero que todos los ciudadanos de España tienen que tener claro. Si quieren, por etapas. Primero pasemos de 19 a 7 utilizando una ley, digamos, una ley orgánica que permita que las autonomías se puedan fusionar. Y después, si es preciso, un paso más adelante. Pero lo cierto es que España no se puede permitir un déficit de 50 a 60 mil millones obligatorio por la existencia del Estado de las autonomías, que tiene demasiado personal y que no puede conducirnos más que al desastre. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, buen día, amigos. Saludos a todos.